cátedra médica hoy un viernes de endocrinología conversando con la doctora Cherezade Hasbun. Ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición y hoy estamos conversando sobre enfermedades de la tiroides. Si usted tiene dudas puede comunicarse, las líneas están abiertas 8096829850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora, ya hablábamos entonces de hipotiroidismo, hipertiroidismo. ¿Cuáles otras patologías pueden afectar a esta glándula? Esas son las partes que afectan que tienen que ver con el trastorno en la función, la secreción de las hormonas, ¿bien? Ujú. Y debo decir que todavía por razones de tiempo nos vamos a quedar ahí, pero es muchísimo más largo las diferentes causas, los diferentes tipos, en las diferentes personas, incluyendo embarazadas, todo eso. O sea, que ya serían temas que hay que tratarlo de manera individual. La otra parte que decíamos, en las dos grandes partes que se divide en los trastornos, es la parte que altera la estructura de la glándula. Y en esto diríamos que está primero el famoso bocio. Ujú. Primero, no es correcto que las personas digamos, yo sufro de tiroides, porque ya sabemos que tenemos que tener, normalmente todos tenemos una glándula tiroides. Ahora, un bocio puede ser fisiológico o puede ser patológico. Ya dijimos que bocio es el aumento de tamaño de la glándula. Mi glándula está un poco más grande, mide más de 5 centímetros, en volumen total está por encima de lo normal. ¿Qué vamos a hacer? Es un bozo, ¿ok? Pero se puede presentar fisiológicamente en la pubertad, sobre todo en las mujeres. Porque ¿qué pasa en la pubertad, Lizzy? El metabolismo aumenta para poder compensar las necesidades metabólicas que está requiriendo el organismo en esa niña, en ese niño que pasa la adolescencia para poder darse esa adolescencia, para poder determinar esos órganos secundarios, ¿verdad? Que vamos a tener. Y ese desarrollo se dé de manera natural. Entonces, si aumenta que es la demanda para metabolismo, entonces muchas veces, si la tiroides no está respondiendo adecuadamente, ¿qué va a hacer el organismo para defenderse? Como un mecanismo compensatorio, puede presentar un boce, un aumento de tamaño del tejido Ujú. para poder permitir que se produzcan también más hormonas tiroideas y todo se dé en un curso normal. Pero eso corrigió ese requerimiento que le hizo el organismo y pasó de manera normal, desapercibida y jamás creció más de ahí. Creció levemente, se llama bocio leve moderado, de manera fisiológica y jamás creció. Se considera un bocio fisiológico. Se quedó una glándula más grandecita que la de la otra persona. Es como tener una nariz más grande que la otra. Esto me lo dijo a mí una vez una maestra. Y si respira y funciona tu nariz, que su función es respirar, pues está bien. No Pues si importa. la glándula produce hormonas tiroideas normalmente, que esté un poco más grande y no siga creciendo, pues no implica mayores problemas. Doctora, Entonces, en ese punto, quizás para un paciente que tiene esta glándula crecida y que se puede notar, le puede quizás hasta traer temas de autoestima, de que se acomplejen por eso. ¿Hay algún tipo de tratamiento que pueda reducir ese tamaño y que el aspecto de esa persona en esta parte del cuerpo vuelva a la normalidad? sí, hablamos, Lizzy, de Ujú. que la parte fisiológica generalmente presenta un bocio leve a moderado. Quiere Ujú. decir que no se percibe Ok. muchas veces. De hecho, puedo levantar mi cuello, si los que están viendo la parte visual o Sí, la a través de reproducción YouTube a o través de el YouTube, canal. y yo, por ejemplo, presento un bocio y no se me nota, ¿ok? Ujú. Porque es un bocio leve moderado, que no es un bocio grande, que generalmente se da en otros tipos de trastornos, incluyendo el hipertiroidismo o el hipotiroidismo ya cuando es muy, muy importante, cuando hay presencia de nódulos. Sí. O sea que la parte leve moderada no se nota, no va a causar trastornos compresivos, no va a molestar, pasa por desapercibido, la vida es normal. Que Ujú. creciera un poquito no te va a afectar, por lo tanto, si no creció más, se considera fisiológico, se deja tranquilito. Pasa también en las embarazadas porque también pasa un aumento en la demanda de metabolismo en el embarazo y puede haber un aumento ligero de esa glándula tiroidea. No significa que eso sea patológico. Es importante en la embarazada determinar, contar de nosotros evitar un hipotiroidismo congénito
y un embarazo final feliz, ¿verdad? Que las hormonas siempre se estén bien. Ese es vital en la embarazada, en todas las etapas del embarazo. Pero si todo cursa bien y ese bocio se quedó un poquito grandecito ahí en la tiroides, no significa que sea algo del otro mundo, como decimos en buen dominicano. Entonces, ya cuando ese bocio o esa glándula, sin tener bocio, también puede presentar nódulos en la tiroides, que es muy común, sobre todo en las mujeres, entonces sí tenemos que darle un seguimiento más de cerca. Gracias a Dios, la mayoría de los nódulos son benignos en el 90% o 25% de los casos aproximadamente, pero un 5% pueden ser malignos, o sea, un cáncer. Ujú. Y por eso nosotros los endocrinólogos seguimos ese nódulo. ¿Qué vamos a buscar en ese nódulo, Lizzy? Bueno, vamos a volver al ejemplo de la nariz. Si tengo la nariz con una verruguita, que es una lesión, ¿verdad? En esa nariz, esa verruga no está impidiendo que tu nariz respire, que es su función. Pero si esa verruga crece, se pone grande, irregular, fea, le sale un vello, ¿qué te va a decir la gente en la calle? Tienes que ir probablemente al Instituto de la Piel para que te quiten esa verruga o para que te le hagan una biopsia, la examinen y vean si eso es un cáncer Ujú. en la nariz o en la piel. Es lo mismo que pasa en la tiroides. O cuando vamos al ginecólogo y tenemos un quistecito en la mama, que también es una glándula, y eso se puede convertir ese quiste en un nódulo sólido, y nos hacen una biopsia, la doctora dice todo está bien, vamos a darte esto, aquello, vamos a observarlo. Es igual. En la tiroides puede tener lesiones similares que si se ponen grandes, si se ponen feas, con bordes irregulares, se convierten sólidas o son mixtas, o sea, una parte líquida, que es un líquido que la glándula produce, que se llama coloide, combinado con una parte sólida que parece una piedra, se pone duro. Todas esas características y se producen depósitos de calcio, calcificaciones macro o micro, van a incidir en que el médico diga, bueno, tiene alguna característica ultrasonográfica, porque el recurso para determinarlo es la sonografía de tiroides, que me dicen que tengo que realizar una biopsia en ese paciente. Y una de ellas puede ser el tamaño o cualquiera de las que hemos mencionado. Si más es mayor de 1 centímetro, amerita una biopsia, pero puede ser menor de 1 centímetro. Tenemos también los cánceres micropapilares de tiroides o micro en sentido general, y ese paciente tener una lesión pequeña, pero que sea maligna. Claro. Entonces, lo importante aquí es hacer el diagnóstico oportuno, dar el seguimiento a la evolución de ese nódulo y valorar si requiere una biopsia que va a determinar si el paciente amerita realmente una cirugía porque tenía presencias atípicas, por ejemplo, de un cáncer, sospecha, o que tenga un cáncer. La Ujú. buena noticia es, Lizzy, que de diagnosticarse a tiempo, los cánceres de tiroides son de buen pronóstico. No significa esto que sea un cáncer bueno. Eso hay que sacarlo de la mente de muchos pacientes, pero también de algunos médicos, porque entienden que como tiene una buena evolución, puede ser un cáncer, pero no. Ningún cáncer es bueno, nadie quiere tener un cáncer. Claro. Pero la evolución es buena porque si se diagnostica a tiempo, opera el paciente y además algunos requieren darse yodo ablativo, pero no necesariamente tengan que llegar a una quimio, una radio, caerse el pelo, pasar por un trauma mayor como otro tipo de cáncer. Sin embargo, tenemos pacientes con cáncer medular, cáncer anaplásico, que son de los más agresivos del tiroides, que sí pueden tener incluso metástasis y pasar por los procesos normales que pasan los pacientes con otro tipo de cáncer. O Ujú. sea que no debemos minimizar el cáncer de tiroides. Y a pesar de que las estadísticas mundiales es un cáncer de poca frecuencia, nosotros hemos estado preocupados porque cada vez tenemos más pacientes con presencia de diferentes tipos de cáncer de tiroides. Eh, y eso no solamente lo digo yo en mi práctica clínica, también los colegas que trabajan en los lugares específicos que tienen que ver
con pacientes de cáncer. U- Entonces, eso es algo que nos llama la atención. ujú. El llamado es a la población chequearse la tiroides, hacer los procedimientos correctos en el momento correcto y oportuno para poder tener una mejor evolución o prevención de ese diagnóstico tan terrible. Usted decía algo muy importante al inicio del programa, doctora, y es volver una costumbre el hacer esos chequeos periódicos y verificar cómo está la salud de esta glándula para evitar ir desde una patología que quizás puede ser manejable con un tratamiento oportuno a una patología que puede ser cáncer. Entonces, la importancia también terminaba ahora diciendo de no minimizar esas manifestaciones o síntomas que puede tener el paciente. Entonces, en estos minutos finales, queremos que usted pueda dejar a la gente que nos escucha este mensaje de importancia de no restarle valor a las manifestaciones e importancia de poder hacerse ese chequeo periódico y verificar que ande todo en orden en esta parte. Adelante. Sí, antes de ese mensaje, me Ujú. hacías una pregunta antes del corte que decía cuál de los dos hipo-hiper ponía más en riesgo la vida del paciente. Exacto, sí. Definitivamente el hipertiroidismo en su fase aguda puede terminar con la vida del paciente. Ya para terminar, el mensaje va dirigido a todas las patologías tiroideas y a ese escrutinio del médico a tiempo y al paciente pensar en que puede tener una patología tiroidea y a ir a evaluarse. Porque ciertamente bueno, las guías en sentido general, los protocolos en sentido general, a veces no introducen la medición de hormonas tiroideas o la sonografía tiroidea como un análisis de rutina. Básicamente es porque vivimos en países en vía de desarrollo, que los costos hay que priorizar en lo básico y entonces se van por hacer lo más frecuente, lo que el paciente puede tener más frecuentemente, pero sin embargo, estas patologías que pueden ser eh, realmente muy determinantes en la salud del paciente, tenemos que también empezar a hacer conciencia de que tenemos que pensar en ellas, los médicos tenemos que investigar, los pacientes, poner una alerta, empoderarse de cualquier condición, de cualquier síntoma o síntoma. Recuerden que pueden no tener ningún síntoma. ¿Bien? Ujú, sí. Se pueden ocultar con otras cosas, parecer otras cosas y ser un trastorno tiroideo. Entonces el llamado es primero la población a educarse, a preocuparse por su salud y al sector salud, sobre todo a los médicos de atención primaria, que son los que tienen, captan el paciente, empezar a investigar también la tiroides. Y de esa manera vamos a nosotros a poder ayudar a nuestros pacientes. Así es, doctora, de verdad muy agradecido. Sabemos que el tiempo no nos alcanzó para poder detallar así debidamente todo lo que tiene que ver con la enfermedad de la tiroides, pero en programas próximos pues seguimos detallando y llevándole a la gente toda esa información que necesita tener a la mano para poder cuidar de su salud. Ya tenemos una deuda por ahí, doctor, una cita pendiente para el mes de mayo, así que Claro, esperamos poder aquí contar con estaremos. usted. Muchísimas gracias por apartar este momento, compartir con A nosotros ustedes por la invitación. y con la gente que nos escucha. A ustedes gracias por el favor Gracias. de su sintonía durante toda esta semana. Esperamos que tengan un feliz fin de semana. Será este lunes cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica en nuestros acostumbrados lunes de catedráticos. Quédese en sintonía porque por ahí viene Al Mediodía con Mariotti y compañía.